La promoción navideña sigue una semana más. Adquiere los 6 libros y 2 revistas por solo $23. También, cada libro individual está a la venta a 50% de descuento. Link en la descripción. En el video anterior, vimos un ejemplo muy común de un regulador de voltaje lineal, pero más en específico, aprendimos uno de los problemas más comunes que surgen al momento de implementar reguladores lineales. Por suerte, tenemos una solución: los reguladores Switch Mode. A diferencia de un regulador lineal, en la que la salida es básicamente una resistencia variable, y por este motivo tenemos una eficiencia tan pobre, en un regulador Switch Mode usamos una técnica distinta, el PWM. Con la técnica de PWM, en lugar de trabajar con un transistor ante una ganancia inferior a la de saturación, estamos trabajando con un transistor con la resistencia mínima posible, y por ende, la pérdida de energía en forma de calor es muchísimo menor de esta forma. ¿Cómo se obtiene una salida de voltaje estable usando PWM? Usando un filtro pasabajos. En estos casos usamos un inductor y un capacitor. El voltaje efectivo de una salida PWM se calcula con el voltaje pico por el duty cycle. Por ejemplo, si una señal de PWM tiene un valor pico de 12 volts y un duty cycle de 50%, entonces nuestro voltaje efectivo es de 6 volts. De esta forma, en lugar de que la potencia disipada sea determinada por el voltaje de entrada menos el voltaje de salida, ahora solo tomamos en cuenta la caída del transistor. Esto implica una eficiencia extremadamente superior. Hoy vamos entonces a ver un modelo de regulador Switch Mode compacto muy popular, la serie LM2596. Este es un regulador Switch Mode de alta frecuencia de 150 kHz que opera con muy pocos componentes y aparte da la opción de salidas fijas y salidas variables. Tenemos una entrada hasta 40 volts, tenemos opciones de salida fija de 3.3, 5 volts y 12 volts, y un rango ajustable de 1.2 hasta 37 volts. También tenemos una corriente máxima de hasta 3 amperes. El regulador, tanto en presentación T220 True Hole como T2263 SMD, tiene 5 pines, los cuales cumplen la siguiente función. B-in es el pin correspondiente al voltaje de entrada, Output es el pin correspondiente a la salida, Ground es el pin correspondiente a 0 volts o tierra, Feedback es el pin correspondiente a la retroalimentación. Aquí se conecta a la salida cuando es modo fijo, o se usa un arreglo divisor de resistencias cuando es salida variable. Y por último, el pin On-Off es el pin correspondiente al encendido y apagado digital externo. Este es de lógica negada, es decir, se enciende cuando el pin se lleva a 0 volts y se apaga cuando se aplica un voltaje superior a 1.3 volts. Ahora tenemos la estructura interna, en la cual podemos ver que es mucho más complejo que un regulador lineal, pero el modo de funcionamiento se resume en lo siguiente. Tenemos una referencia interna de 1.235 volts, la cual va a un comparador que trabaja junto a la retroalimentación. Esta señal va posteriormente a otro comparador que trabaja con una señal de diente de sierra de 150 kHz. De esta manera obtenemos una señal de PWM de salida. La salida del comparador se va a 0 volts cuando la referencia es superior a la amplitud escalante de la señal de diente de sierra. Posteriormente va un latch, que es controlado por otros 2 comparadores que trabajan como controladores de corriente. Luego tenemos el driver de los transistores NPN junto al limitador térmico. Y ya por último los 3 transistores NPN en paralelo que nos otorgan la salida. Veamos ahora el modo de funcionamiento habitual. Como habíamos comentado, tenemos tanto la opción de salida variable como la salida fija. Como ingenieros electrónicos y diseñadores, constantemente buscamos un proveedor de componentes rápido y seguro. UT Source tiene todo lo que necesitamos, desde componentes pasivos como resistencias y capacitores, circuitos integrados, microcontroladores, conectores y demás. Todo en un mismo sitio. Así que, si actualmente estás desarrollando un proyecto o buscas componentes de calidad, ya sabes dónde encontrarlos. Ve a www.utsource.com
www.utsource.net y descubre sus servicios, envíos globales y métodos de pago sencillos. Para el caso de la salida fija tenemos esta topología simple. Podemos ver que solo necesitamos un diodo Schottky, un inductor y un capacitor. La selección del diodo Schottky es muy sencilla, pues solo lo seleccionamos en función al valor de corriente y voltaje de ruptura apropiados. Pero para el caso del inductor y el capacitor no es precisamente tan simple. El datasheet nos ofrece una referencia para la selección de capacitor de salida e inductancia en función a la salida de voltaje, voltaje de entrada y corriente. Lo ideal es usar esta referencia para obtener el mejor performance de salida. Pero, si no tenemos una aplicación crítica, podemos irnos con los valores convencionales de inductor de 33 microhenrios y capacitancia de salida de 220 microfaradios. Pero eso sí, en el inductor debemos de seleccionar el valor de corriente adecuado a la salida, preferentemente por encima del límite, por ejemplo, 3.5 amperes. Y para el caso del capacitor de salida, seleccionar capacitores de tantalio, dado que se necesitan capacitores low ESR para este caso. Tenemos entonces una operación demasiado simple. Para el caso de la salida variable, simplemente usamos un arreglo divisor conformado por dos resistencias. La fórmula de voltaje de salida aparece en pantalla, donde Vref equivale a 1.23 volts y R1 es un valor de 1000 ohms que se mantiene fijo, por recomendación del fabricante. Tenemos que obtener entonces el valor necesario para R2, con lo cual se usa la siguiente fórmula. Si queremos un valor de 7 volts de salida, al aplicar los valores con la fórmula obtenemos un valor de 4691 ohms para obtener la salida de 7 volts. Ahora, este valor puede ser relativamente fácil de obtener usando un potenciómetro, pero no tanto con una única resistencia, por lo que en este caso es necesario usar múltiples resistencias para obtener un valor total en serie. Necesitaríamos una resistencia de 4K, una de 690 ohms y una de 1 ohm para obtener específicamente este valor. Bien, ya que hemos visto los parámetros de funcionamiento general, es hora de adentrarnos al datasheet. Primero tenemos las condiciones de operación. Aquí nos indica un voltaje de entrada mínimo de 4.5 volts y un máximo de 40 volts. También una temperatura de operación mínima de menos 40 grados y máxima de 125 grados. Para el caso de las características eléctricas, tenemos los establecidos por las salidas de 3.3, 5 y 12 volts. Podemos ver que existe una variación en la salida de 200 mV y 300 mV aproximadamente, y también un caso de eficiencia distinto. Para 3 volts tenemos una eficiencia promedio de 73%, para 5 volts tenemos una eficiencia promedio de 80% y para 12 volts tenemos una eficiencia de 90%. Posteriormente tenemos las características eléctricas compartidas. Primero tenemos la corriente de polarización de retroalimentación, que es de entre 10 a 100 nanoamperes. Luego la frecuencia de operación del oscilador, que va desde 127 kHz hasta los 173 kHz. El tercer parámetro es VSAT o saturación de salida, el cual va desde el 1.16 volts hasta los 1.5 volts a 3 amperes. Multiplicando este valor por la corriente de salida obtenemos la potencia disipada. Para el caso del Duty Cycle tenemos un valor máximo encendido de 100% y apagado de 0%. Posteriormente tenemos el límite de corriente, el cual se establece como un valor típico de 3.6 amperes y 6.9 amperes como máximo. Hay que tener en cuenta que estos son valores pico y no son valores estables. Posteriormente tenemos la corriente de fuga de salida, el cual se establece como un valor de 50 microamperes como típico. Luego tenemos el valor de corriente de consumo, la cual es de 5 a 10 miliamperes. Esto depende también si tenemos un feedback para la salida variable, pero es un valor convencional para los reguladores de este tipo. Y por último tenemos el valor de corriente de consumo, pero en standby, es decir, cuando tenemos el regulador apagado. Aquí se establecen valores de 80 a 250 microamperes. Son valores mucho más amigables para aplicaciones con baterías. Bien, ya que hemos visto las condiciones del datasheet, vamos a comprobar los valores más importantes en el laboratorio. Ya ofrecemos servicios de diseño,
Deja tu proyecto en manos profesionales, tanto diseño de hardware, manufactura y diseño 3D, así como software, desarrollo de apps, aplicaciones de PC, páginas web y backend. Podemos realizar cualquier tipo de proyecto para cualquier tipo de aplicación. Envía un email a prismasemnetwork.contacto@gmail.com para obtener una cotización. Bien, en esta primera prueba tenemos la salida del regulador LM2596, tenemos la onda en el osciloscopio y podemos ver cómo la amplitud y también el PWM, el Duty Cycle, varía conforme la entrada. Entre más grande es esta entrada, en cuanto a amplitud obviamente, el Duty Cycle tiene que reducirse para mantener la misma salida de 5 volts, como lo habíamos hablado al inicio. Aquí podemos ver, es un poco difícil de manipular estas señales por el trigger, son muy inestables, mucho jitter, pero podemos ver que el Duty Cycle varía. Aquí ya tenemos una entrada de 20 volts y el Duty Cycle va reduciéndose. Incrementamos más y igual el Duty Cycle se reduce. Luego reducimos la entrada y ya tenemos un Duty Cycle más cercano al 100%. Obviamente si bajamos la entrada por debajo a la salida necesaria, pues ya no tenemos una salida estable, pero necesitamos más o menos un volt por encima de la salida para tener una salida estable. Este es el principio de operación de este regulador. Bien, en esta segunda prueba tenemos varios conceptos. Tenemos la salida, la entrada, el rizado, la corriente y la temperatura. Vamos a probar todos al mismo tiempo. Con una carga de 1 ampere, primero vamos a ver el incremento de temperatura del regulador. Esto obviamente va a ser relativamente poco, dado que solo tenemos aproximadamente 1.3 watts disipados. Ahora esto es con una diferencia de voltaje de 15 volts por tener una entrada de 20 y una salida de 5. En un regulador lineal esto equivaldría a 400 grados de incremento de temperatura, pero aquí con una temperatura ambiente de más o menos de 16 grados tenemos una temperatura de operación más o menos de 40 grados. Ahora para el caso de el rizado, tenemos un rizado de aproximadamente 200 milivolts, como lo podemos ver en el osciloscopio. Este rizado obviamente opera a la frecuencia de salida o de switcheo, que es de aproximadamente 150 kHz, como habíamos visto. Este rizado no es demasiado grande, especialmente para la carga, obviamente por el caso de la frecuencia, pero sí hay que tomar en cuenta esto, dado que en ciertas aplicaciones como op-amps puede ser un poco molesto, o aplicaciones de audio. Aquí lo ideal sería incluir una capacitancia mayor. Aquí solo tenemos 220 microfaradios, pero pues existe por ser un método de regulación que funciona mediante switcheo. Pero tenemos, eso sí, una eficiencia increíblemente buena. Bien, ya es hora de llegar a la conclusión. Como pudimos comprobar, el regulador Switch Mode nos ofrece una gran cantidad de ventajas respecto a usar un regulador lineal. Mayor eficiencia, no tener la necesidad de usar un disipador, bajo costo, etc. Pero al mismo tiempo tenemos unos cuantos problemas, como mayor ruido, menor precisión, presencia de rizado en la salida y demás problemas. Como todo en la electrónica, cada pieza entra en diferentes formas. Para este caso, este tipo de reguladores son mejor utilizados cuando manejamos cargas considerables y necesitamos trabajar con la mayor eficiencia posible. Para casos de precisión y bajo ruido, esta no es definitivamente la mejor opción. Para ese caso es mejor ver hacia los reguladores lineales.
Tanto los 5 libros como la revista Transient Wave están disponibles en nuestra página web oficial, prismasemnetwork.com. Conviértete en un mejor diseñador día a día con nuestro contenido literario.